Estamos de vuelta para una nueva película de estreno, Silencio, dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por Andrew Garfield. Más información dentro vídeo. Martin Scorsese es un director que no defrauda nunca. Sus películas no son nunca mediocres. Puedes gustarte más o gustarte menos. Es capaz de hacer películas como Casino o Infiltrados o Gas of New York o hacer películas como La Invención de Hugo o La Última Tentación de Cristo o esta Silencio. Y son muy distintas unas de otras, pero la maestría que tiene Martin Scorsese es evidente. Es un grandísimo director que con el paso de los años no se ha torcido, no ha cogido vicios. No es como otros directores que cuando envejecen se convierten en malos directores. Martin Scorsese es un grandísimo director y dudo mucho encontrar un trabajo mediocre en toda su carrera cinematográfica. Mucho me equivoco. Y nos presenta una obra, una película que está basada en una novela y es una película que lleva 30 años en su cabeza. Es una película que lleva 30 años intentando ver cómo la llevaba a cabo. Y esta película es una película complicada. A mí me ha gustado mucho, pero sé que no es una película para todos los públicos. Y no porque tenga escenas sangrientas, ¿no? De hecho, toda la parte que pueda haber de torturas en la película se ha llevado con mucha gracia, se ha llevado con mucho cariño, con mucha delicadeza. Se han mostrado cosas duras, pero no se han mostrado de tal manera que, que resulten grotescas o terribles. Que lo son. Esta película es complicada. He oído por ahí que la gente dice que hay que tener cierta espiritualidad o ser cristiano para que esta película te guste. Yo no soy un tipo espiritual, soy agnóstico y a mí me ha gustado. Pero hay que ir con una cierta... sabiendo lo que vas a ver. El ritmo es lento. Es una película que dura 2 horas 40 minutos y se va componiendo poco a poco. Es muy en ese estilo como película japonesa. Parece una película japonesa en todos los sentidos y no solamente en el sentido de que está ambientada en una época de la historia del Japón, siglo XVII en Japón. Pero también el director ha querido llevarnos a ese ritmo en que las cosas pasan lentamente, suceden despacio y, y lo cierto es que lo consigue, es un ambiente increíble. La banda sonora es prácticamente inexistente. Estoy convencido de que la hay, pero la mayoría del tiempo solamente escuchamos los ruidos de la naturaleza, los grillos, un río, el mar, caminar por el césped, por rocas, etcétera. Y a veces ni eso, silencio. Hay momentos en los que no se escucha nada. De hecho, un poco jugando con el título de la novela y de la película. Y ese silencio al que hace referencia la película es cuando un creyente, una persona que tiene fe, no escucha respuestas del otro lado. Y lo duro que significa eso. Entonces, la película va por unos derroteros que son muy interesantes y que nos cuentan una historia basada en hechos reales. Y aunque la película hace una pequeña presentación al principio de los hechos, me gustaría indicar por qué era tan peligroso el cristianismo para la sociedad
feudal japonesa. El cristianismo hablaba de una sociedad de gente igual. Sí, ya sé que me podéis decir que en esos mismos momentos estaba la Inquisición quemando a gente. Bueno, ciertamente. Pero lo que se estaba llevando a las colonias era a Filipinas, en las que arraigó muy bien y de hecho es uno de los países más católicos que hay en el mundo. Y lo que se llevó también al Japón, por ese Francisco de Javier, ese franciscano de origen navarro, era una espiritualidad de igualdad que chocaba muchísimo con el estricto sistema de castas que había en Japón. Estaban los samuráis, estaba los comerciantes, estaban los campesinos y estaban los etas. Ni campesinos, eran directamente como intocables de la India. O sea, ese sistema de castas era muy importante en la sociedad japonesa. Y eso revolvía era un peligro para el emperador y sobre todo para el shogun. Por eso el shogun Tokugawa fue el que expulsó a los jesuitas y empezó, ya llevaba tiempo una cierta represión a los cristianos, pero el que endureció muchísimo eso. Porque era un peligro y no era algo nuevo, eso ya había pasado antes. También el que fuera un Dios único, que niega el resto, eso también se considera peligroso, porque es una religión que tiene una gran penetración, pero que aparta a todos los demás. En el Imperio Romano ya ocurrió eso con el cristianismo. Antes de que se convirtiera en la religión dominante, era una religión perseguida, porque era peligrosa lo que decía. Hablaba de igualdad en un tiempo de bea esclavos y hablaba de una sociedad totalmente distinta, en la que solamente habría un dios cuando los romanos adoraban a cientos de dioses distintos. Eso es lo que nos encontramos en Japón. Y también nos encontramos esos cristianos perseguidos habitando en catacumbas, disfrutando del cristianismo en su propio refugio, como ocurría también en los primeros tiempos del Imperio Romano. Entonces hay paralelismos y era peligroso por eso. Se hace referencias a la película a que el cristianismo es peligroso, pero no se dice por qué. Es peligroso porque cambia totalmente la sociedad. De hecho, la implantación del cristianismo en Japón estaba siendo muy rápida y muy peligrosa por ese motivo. Por eso se persiguió como se persiguió. Dicha esta introducción, que creía que era necesaria para explicar un poco la película, nos sumergimos en las aventuras de Sebastião Rodríguez, un franciscano portugués interpretado por Andrew Garfield, en el que va a ser nuestro protagonista. Vamos a sufrir todo lo que él sufre en la película. Sufre físicamente, pero también espiritualmente, porque ve el sufrimiento de otros, que sufren para que él no lo haga. Y es una situación en la que poco a poco el carácter del personaje va evolucionando a lo largo de toda la película y creo que el actor lo hace bastante bien. Yo solamente le conocía de haber visto Spider-Man, o mejor dicho, El Increíble Spider-Man 2, que me pareció una película malísima y con un Spider-Man bastante emo, pero creo que Garfield ha asumido un rol muy importante. La película se sostiene por él, porque él es el centro de la acción. Si él se hubiese desinflado, la película no valdría nada. Y yo creo que la película es muy disfrutable, no para todo el mundo, pero para aquellos que les gusta este tipo de cine, es muy disfrutable. Acompañando a Garfield nos encontramos eh, con el personaje al que viene a buscar al Japón, que, que es Liam Neeson, que nos lo ponen un poco como el protagonista, o en el póster aparece Liam Neeson y realmente sale muy poco tiempo en el metraje, o sea, sale muy poco. Su papel es muy importante, ciertamente, es un papel importante en la película, pero
no tiene la importancia que aparece, que tiene en el cartel. Y, por supuesto, el personaje, el- iba a decir, el Kylo Ren de la película, nuestro querido Adam Driver, eh, es un actor muy serio. O sea, realmente, cuando está con el otro, con Garfield, lo cierto es que eh, hay un gran entendimiento, la película avanza bastante rápido al principio. Luego se convierte en mucho más lenta cuando el personaje del padre Gurape, creo que era, el personaje que hace a Adam Driver, desaparece de escena. Es importante, yo no sé cómo será el libro, la novela, no la he leído, pero ciertamente para que todo esto tenga importancia o para que todo esto tenga valor, realmente el personaje del padre Sebastián, del padre Sebastián Rodríguez, tiene que estar él solo, ¿no? Para sufrir ese martirio y lo hace bastante bien. Ya digo, los papeles de estos actores son muy buenos. No me ha gustado tanto el papel de este japonés que le sirve de guía, una especie de... Al principio es que lo veía era el tipo medio borracho, andaba casi a cuatro patas, el Gollum del grupo, ¿no? Que todo el rato está diciendo el personaje de Adam Driver, nos va a traicionar, etcétera, etcétera. Y realmente es un poco pesado en algunos momentos de la película, porque además lo vas viendo durante toda la película, es un pecador. Siempre va buscando redención, o sea, siempre está buscando la redención y el perdón de los padres, pero realmente siempre es un hombre débil, un hombre creyente pero débil en la fe. Y hay algunos aspectos de él, no sé qué tal se escuchará en versión original, pero en español llega a ser un poco pesado. Con respecto a los otros dos personajes que aparecen, el Gran Inquisidor, el que les persigue, el tipo lo hace muy bien. Es una figura dulce y al mismo tiempo intransigente. O sea, es una persona que puedes tener una conversación con él, te deja hablar, pero no le vas a convencer. Y de hecho, eh, tú crees que no te va a convencer, pero el tipo tiene una gran dialéctica. Eh, y el otro es el traductor nos imaginamos que es algo más que un traductor, que debe ser la mano derecha de este inquisidor, que también es una cara amable, pero es una sonrisa un poco torcida, ¿no? O sea, que luego ves cómo es el personaje y es un personaje pues bastante turbio. Y por supuesto todos los actores que aparecen, esos esos cristianos ocultos que aparecen en la película y que sirven de ejemplo a tanto al padre Gurape como al padre eh, Rodríguez, cómo es cómo es vivir la fe cuando no tienes todo tan fácil. O sea, es muy fácil ser un cristiano en la España o en el Portugal del siglo XVII. De hecho, es lo que se espera que seas. Pero en Japón, en esa misma época, es bastante complicado. Y todo esto nos lo van mostrando y yo creo que es una forma muy interesante de ver o conocer una época muy particular del Japón, de, de conocer un poco cómo, cómo pueden chocar las religiones y qué efectos tiene eso. Y sobre todo es una película en la que tú puedes creer o no creer. Eso ya es tu opinión. Pero lo importante que son las creencias para una persona. En este caso, para el padre Rodríguez. Bueno, pues esto ha sido todo. Mi opinión es una película muy recomendable, pero hay que advertir varias cosas. Lo primero, que es una película lenta, que dura 2 horas 40, y que es una película que tiene un mensaje que no es fácil de digerir, que es un mensaje complicado. Pero por lo demás, o sea, la fotografía es magnífica, esos silencios son aterradores, cómo está rodado todo es impresionante, digo, es maestro, señor Scorsese, es usted un maestro. Y mi recomendación es que la vayáis a ver si os gusta este tipo de cine. Si no,
pues absteneros porque si no os vais a aburrir y muchísimo. Y para los demás, nos vemos dentro de un momento en la sección de spoilers. Y como siempre digo, cuando llega la sección de spoilers, si no habéis visto la película, por favor, dejad el vídeo aquí, continuar más tarde y solo volvéis si habéis visto la película o si realmente no os importa que os pueda destripar el contenido de la misma. ¿De acuerdo? Vale, no quiero avisos. Lo más importante, el mensaje que nos revela al final, es que después de todo lo que hace el padre Rodríguez, renuncia a su fe, se encarga de revisar barcos para ver si hay objetos cristianos, etcétera, etcétera, realmente no ha renunciado a su fe. Vemos ese crucifijo dentro de su ataúd, ese ataúd budista, desprovisto de cualquier tipo de símbolo cristiano, y que realmente él no ha renunciado a su fe. Sigue siendo cristiano. Y su relación con Dios no se pueden cortar. O sea, él renunció a Dios para salvar a gente. Porque esa era su labor. Ciertamente sus torturadores hicieron chantaje. Y además utilizaron el lenguaje terrorista completamente. Que es, estas personas están sufriendo por tu culpa. Porque tú no renuncias a tu fe. Si tú renuncias, ellos se salvan. O sea, tú eres el culpable. No, no. Estas personas están sufriendo porque tú les estás torturando. Me estás utilizando a mí como ejemplo. Porque lo que no quieres es que yo me convierta en un mártir. Que es lo que al principio pasaba. Quemaban sacerdotes y se convertían en mártires, con lo que la población seguía siendo más fiel todavía al cristianismo. Yo no voy a hablar en este vídeo de todos los males que pudieron hacer los franciscanos y el resto de los cristianos en Japón, que seguramente da para hablar de un montón de vídeos. Estoy convencido. Pero estamos hablando de una película que narra justamente el hecho de cómo los franciscanos y el cristianismo se intentó erradicar de Japón cuando había llegado a unos niveles muy altos. Como ya he comentado antes, el cristianismo se vio de repente como una amenaza al sistema feudal japonés y se actuó en consecuencia. Entonces se utilizaron todas las armas que podían tener. Pero ya digo, da igual lo que te torturen, da igual la situación que tú puedas renunciar a una cosa o la otra. Tus creencias no te las pueden cambiar. Si tú no quieres cambiar, dentro de ti no pueden mirar, no pueden saber lo que realmente tú piensas. Entonces, eh, eso no sirve de nada. Mira, eso me recuerda también a un par de ejemplos, ¿no? Con otras religiones, y siendo el malo esta vez la Iglesia Católica, para que no... Vamos a poner ejemplos en los que no la Iglesia Católica no tiene por qué ser los buenos. La expulsión de los judíos, en 1492, en España. Los judíos que no se convirtieran al cristianismo se tenían que marchar con lo opuesto. Monedas de plata y de bronce, las de bronce seguro, las de plata no estoy tan seguro y las de oro seguro que no, esas tenían que quedarse en España. Y entonces, ¿qué hacía la gente? Pues se convertía al cristianismo. De cara a la galería sí, y luego seguían practicando sus ritos en secreto, pues igual que estos. O cuando en el nombre de la rosa vemos como Bernardo Gui, el inquisidor, va a quemar a varios de los monjes y los monjes, eh, viéndose ya que no tienen nada que perder, pues se reafirman en su herejía, en la herejía de Dulciniano. Porque realmente no tengo nada que perder, ¿qué más me da? ¿Me vas a quemar igualmente? Como dirían en la película de Brian, Jehová, Jehová. No, me vas a quemar igualmente. Por tanto, digo lo que pienso. Digo que yo seguía a Dulciniano y lo seguiría otra vez si fuera necesario. Entonces, tenemos multitud de ejemplos, ¿no? Te pueden forzar a hacer muchas cosas. Te pueden forzar y tú lo puedes hacer por ti mismo o por amor a los demás. Pero tus ideas no te las pueden cambiar si tú no quieres que cambien. Bueno, pues ese es el mensaje que creo que ha querido dar el señor Scorsese y lo cierto es que es un mensaje que me parece interesante. Bueno, pues esto ha sido todo, espero que os haya gustado y nos vemos en una próxima crítica.